En el cumpleaños de mi hijo, mi hermana trajo su propio pastel y le dijo a todos que celebraran a su hija en su lugar. No dije nada, tomé a mi hijo y me fui. Esa noche, mi mamá me mandó un mensaje: no seas tan rencoroso, y finalmente perdí los estribos. Cuando tenía 10 años, mi hermana hizo un berrinche tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. La razón: me tocó una rebanada de pastel un poco más grande en la fiesta de cumpleaños de nuestro primo. No estoy exagerando. Gritó, lloró y me tiró el plato de las manos de un manotazo como si estuviéramos en una telenovela de la tarde. Nunca olvidaré cómo cayó el betún en mis zapatos ni cómo gritó: siempre se trata de él, antes de salir hecha una furia. Su nombre es Jimena. Es 3 años mayor que yo, y a sus 35 años sigue haciendo berrinches. Solo que ahora tiene un esposo, una hija y todo un nuevo arsenal de chantaje emocional. Me llamo Mateo. Tengo 32 años. Y durante la mayor parte de mi vida, he sido el hermano menor callado y confiable. El que pagaba las cuentas, el que estaba ahí, el que se quedaba en silencio mientras todos los demás hacían ruido. Es curioso, la verdad. Nunca me consideré una persona pasiva. Es decir, dirijo un pequeño pero próspero negocio de diseño gráfico desde casa. Tengo un hijo hermoso que piensa que soy el hombre más genial del mundo. Y he luchado con uñas y dientes contra todo tipo de adversidades para darle una vida tranquila. Pero cuando se trata de mi familia, especialmente de Jimena, siempre he cedido, me he mordido la lengua, he sonreído ante las indirectas y me he tragado el orgullo. Mi exesposa me dijo una vez que yo me hacía pequeño estando con ellos. Y tal vez tenía razón. Tal vez lo hacía. Pero hay algo en convertirse en padre que cambia las cosas dentro de ti. No sucede de golpe, pero poco a poco dejas de tolerar cosas, no por ti, sino por tu hijo. Y resulta que ver a tu hijo salir lastimado de la misma forma en que tú lo fuiste alguna vez, enciende una chispa. Pero déjenme retroceder un poco. Mi hijo Oscar cumplió 8 años el fin de semana pasado. Queríamos algo sencillo. Solo una carne asada en el patio, un pastel con temática de Mario Bros y una brincolina rentada. Nada muy loco, pero él estaba emocionado. Me había pasado la semana armándole en secreto una bicicleta nueva. Rojo mate, calcomanías personalizadas, de todo. Planeaba sorprenderlo con ella al final de la fiesta. Solo nosotros. Un momento tranquilo. Tal vez algunas lágrimas si de verdad me lucía. Jimena había confirmado su asistencia 2 semanas antes. Claro que ahí estaremos, escribió en un mensaje, seguido de unos 5 párrafos sobre lo ocupada que estaba, lo difícil que era ser una madre trabajadora y la suerte que yo tenía de solo trabajar desde casa. Esa es su indirecta favorita. Lo dice como si yo me pasara el día en pijama dibujando caricaturas. Mientras tanto, ella y su esposo Ricardo han estado saltando de trabajo en trabajo y durmiendo en sofás prestados durante los últimos 2 años. Y durante los últimos 8 meses, yo les he estado pagando la renta. No toda. Me decía a mí mismo que solo estaba ayudando. Solo unos miles de pesos por aquí y por allá cuando las cosas se ponían difíciles. Pero, de alguna manera, se volvió algo regular. Jimena me enviaba un mensaje a fin de mes: oye, Mateo, ¿nos puedes tirar paro otra vez? No nos alcanza para el súper y Lili ya dejó los zapatos. Y yo decía que sí, no porque me sobrara el dinero, no era así, sino porque no soportaba la idea de que mi sobrina pasara carencias. Amo a Lili. Tiene 6 años y es la niña más dulce que pueda existir. Incluso si Jimena la arregla como a una influencer cada vez que la veo, últimamente algo andaba mal. Los mensajes de Jimena habían empezado a sonar menos como peticiones y más como facturas. Sin un gracias, sin preguntar cómo estaban las cosas, solo cantidades, fechas límite y aires de grandeza. Y eso nos lleva a la fiesta. Todos estaban de buen humor. Los niños brincaban y gritaban. Las hamburguesas crujían en el asador. Y Oscar resplandecía con su gorrito de Luigi. Mi mejor amigo, Raúl, estaba a cargo del asador mientras yo corría de un lado a otro repartiendo juguitos y curitas. Era un caos, pero del bueno. Jimena apareció aproximadamente 1 hora tarde, como siempre, con Ricardo y Lili a cuestas.
Hizo su escenita habitual, hablando fuerte, abrazando a la gente como si fuera la anfitriona y no una invitada. Llevaba un vestido blanco de verano con lentes de sol enormes, y no paraba de decir cosas como, «Ay, necesito una mimosa». A pesar de que era una fiesta sin alcohol, así es Jimena, siempre jugando a ser la socialité exhausta. Apenas reconoció a Óscar más allá de un distraído «Hola, cumpleañero», antes de lanzarse a contar una historia sobre cómo el perro de su vecino había mordido a Ricardo. Recuerdo haber pensado, solo sobrevive a este día. Deja que se te resbale. Pero eran los pequeños detalles. No dejaba de referirse a los regalos de Óscar como cosas de niños y se burlaba cuando él se emocionaba por unos legos. Cuando saqué el pastel, un rectángulo grande decorado como una pista de Mario Kart, Jimena hizo una mueca y dijo, «Uy, no pediste que fuera de fondant», en voz alta, como si importara, pero lo dejé pasar. Estaba demasiado concentrado en la cara de Óscar, que estaba radiante. Estaba rodeado de amigos, agarrando una velita con una mano y apretándome el brazo con la otra. Me miró como si yo fuera un superhéroe, y juro que el corazón casi me explota. Todos se reunieron para cantar las mañanitas. Encendí las velitas. Óscar se inclinó, listo. Ahí fue cuando Jimena se levantó. «Esperen, esperen, esperen», dijo, agitando los brazos como directora de teatro. Todos se detuvieron. Yo parpadeé. Ella se volvió hacia los invitados con una sonrisa enorme y actuada. «Ya que todos están aquí, vamos a cantarle a Lili también. Su cumpleaños es en 2 semanas». No me moví. Ella sacó un pastel. No es broma. De una hielera en el pasto, sacó una monstruosidad en tonos pastel con betún rosa y brillantina comestible. Decía, «Feliz casi cumpleaños, Lili», en letras cursivas, como si lo hubiera encargado hace días, como si este hubiera sido su plan todo el tiempo. ¿Y mi hijo? Mi dulce, ocurrente y tierno Óscar, solo se quedó ahí parado, todavía sosteniendo la velita, todavía sonriendo porque aún no entendía lo que pasaba. Hasta que lo entendió, porque todos se dieron la vuelta. La atención cambió de rumbo y Jimena, sin perder el ritmo, empezó a cantar, «Estas son las mañanitas». Sentí que estaba viendo una obra de teatro donde todos los actores habían cambiado el guión a mitad de la escena. Algunas personas dudaron, otras se unieron al canto. Miré a Óscar y vi cómo el brillo en su rostro se apagaba lentamente, como un atardecer en reversa. Su mano cayó, la velita se le resbaló y se quedó mirando al piso. No dije ni una palabra. Yo mismo soplé las velitas. Recogí las bolsitas de dulces de la mesa. Tomé a Óscar de la mano, le dije que íbamos a hacer algo mucho más genial y salimos caminando de nuestro propio patio trasero. Sin hacer un escándalo, sin gritos, solo yo, mi hijo y una decisión. Esa noche, mi celular vibró. Un mensaje de mi mamá, «¿Todavía les vas a pagar la renta este mes?». Me quedé mirándolo durante un buen rato. Luego respondí, «¿Renta?». Ah, pensé que ahora le estábamos cantando a Lili. No obtuve respuesta, pero a la mañana siguiente, el grupo de WhatsApp de la familia había explotado. ¿Alguna vez han sentido ese tipo de silencio en el que te zumban los oídos? Así se sintió el chat del grupo a la mañana siguiente. No era un silencio literal. La gente estaba hablando, pero era el tipo de ruido que te hace sentir que te estás hundiendo en él. Me desperté con 63 mensajes no leídos. Mi mamá, mi tía Julia, e incluso mi primo Diego, que normalmente solo aparece para pedir pronósticos de la quiniela de fútbol. Todos tenían algo que decir, pero ni uno solo preguntó cómo estaba Óscar. Ninguno preguntó por qué nos habíamos ido de la fiesta. Ninguno preguntó si yo estaba bien. En su lugar, los mensajes eran una inundación de preocupación por Jimena. Eso fue muy incómodo, Mateo. De verdad pudiste haberlo manejado mejor. Jimena dijo que la avergonzaste frente a Lili. Te fuiste con las bolsitas de dulces. Eso es ser muy rencoroso. ¿Qué tiene de malo celebrar a los 2 niños? Es solo un pastel. Solo un pastel. Esa frase se repetía una y otra vez como un mal estribillo. Como si no fuera nada. Como si no hubiera sido el único momento que rompió algo en el pecho de mi hijo. Seguí bajando en la pantalla, esperando que alguien,
cualquiera, mostrara una pizca de empatía. Pero el único mensaje que al menos mencionó a Óscar por su nombre fue de la misma Jimena. Óscar no tenía que irse. Intenté incluir a Lili porque ella lo admira y también quería sentirse especial. Perdón si eso es tan terrible, cara con ojos en blanco. No respondí. Quería hacerlo. Mis dedos rondaron el teclado más de una vez, pero simplemente no pude. No dejaba de pensar en lo pequeño que se veía Óscar sentado en el sofá esa noche, todavía con su gorrito de Luigi y su plato de comida de la fiesta intacto en las piernas. Ni siquiera había preguntado por la bicicleta. No le importaba. Aquel día le habían arrebatado la magia tan rápido que él no sabía qué hacer con eso. Y yo tampoco supe qué decir. Vimos caricaturas en silencio, y cuando finalmente se quedó dormido, acurrucado junto a mí, sentí que le había fallado. No por no haber hecho una buena fiesta, sino por haber permitido que ella le hiciera eso. Otra vez. Ese es el problema con las personas como Jimena. Te entrenan lenta y sutilmente durante años. Te hacen sentir que alzar la voz es exagerar. Que sentirse lastimado es inmaduro. Que si pones un límite, eres tú quien está causando los problemas. Y durante la mayor parte de mi vida, me creí eso. Pero la cara de Óscar en esa fiesta fue una llamada de atención. Ya no podía posponer la alarma. Aún así, no respondí. Me quedé en silencio durante 3 días. Y luego Jimena se apareció en mi casa. Sin avisar, sin mandar mensaje. Solo llegó como siempre, tocando como si la puerta fuera suya. Abrí apenas una rendija y la vi parada ahí, con lentes de sol gigantes, los labios fruncidos, los brazos cruzados sobre una blusa corta que decía Man Life, con letras brillantes. Solo vine a dejar las tarjetas de agradecimiento de Lili, dijo, como si estuviéramos en una telenovela. Quería agradecer a todos los que vinieron a su fiesta. Me extendió un fajo de sobres rosas con brillantina y calcomanías. Uno iba dirigido a Óscar. No los tomé. Solo me quedé viéndola. Esa no era su fiesta, dije finalmente. Jimena puso los ojos en blanco. Por Dios, Mateo. ¿En serio seguimos con esto? Arruinaste el cumpleaños de tu hijo. Lo hiciste llorar. Lo humillaste frente a sus amigos. Yo solo intentaba hacerlo especial para ambos niños. Pensé que tú, más que nadie, lo entenderías. Siempre estás con eso de que se necesita a toda la familia y debemos ayudarnos mutuamente. Y yo hago una sola cosa y te vas haciendo berrinche como un niño chiquito. Abrí más la puerta para que pudiera verme a la cara. Ni siquiera se comió su pastel. No ha tocado sus regalos. Cree que hizo algo malo. Eso la hizo detenerse por un segundo, pero luego suspiró dramáticamente. Los niños se recuperan rápido. Estás siendo demasiado dramático con esto. Y ahí estaba. La invalidación, el desprecio. El mismo tono que usaba cuando éramos niños. Cuando derramaba sin querer esmalte de uñas en mis cómics o les decía a nuestros primos que yo mojaba la cama, cosa que no hacía. Ella siempre era la víctima. Siempre la incomprendida. Y si cuestionabas eso, el dramático eras tú. No la invité a pasar. No me despedí. Simplemente le cerré la puerta en la cara. Esa noche, Óscar finalmente preguntó, ¿por qué a Lili también le tocó pastel? Su voz era tan bajita que casi no lo escucho. Nos estábamos lavando los dientes uno al lado del otro. Respiré profundo. Porque algunas personas creen que está bien robarse la atención, incluso cuando no es su turno. Él asintió lentamente. Se suponía que era mi turno. Era tu turno, campeón, le dije, dándole un abrazo. Y lamento haber permitido que alguien te lo quitara. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se solidificó. No solo había terminado con el grupo de WhatsApp. Había terminado de interpretar el papel que me habían asignado hace años. El ayudante callado, el cajero automático, el saco de boxeo. Y esa decisión. Eso fue lo que desató la verdadera tormenta. Cancelé la transferencia automática que había estado haciendo para la renta de Jimena y Ricardo. No con malicia,
No con un anuncio, simplemente, en silencio, eliminé el pago programado. Eso fue todo. Pero cuando llegó el 1 de mes y su casero les envió un recordatorio, se armó Troya. Primero llegó el mensaje de Jimena: oye, no pasó el pago de la renta. ¿Hubo algún problema en el banco? ¿Puedes mandarlo lo antes posible? Luego otro, 2 horas después: Mateo, hola. En verdad necesitamos ese dinero. Dijiste que ayudarías. Y como seguí sin responder, recibí una llamada completa de mi mamá. ¿En serio no los vas a ayudar este mes?, dijo con voz tensa. Tienen que pensar en Lili. Yo tengo que pensar en Óscar, dije tranquilamente. Y no soy responsable de su renta. ¿Lo has sido hasta ahora? Sí. Y ya terminé con eso. Mi mamá suspiró como si le hubiera dicho que me mudaba a Marte. Estás siendo vengativo por un pastel. No fue por el pastel. Fue por los años de faltas de respeto, por ver cómo le pasaban por encima a mi hijo igual que a mí. Ella no quería lastimarlo. Pero lo hizo. Y nadie se ha disculpado siquiera. Hubo silencio en la línea. No del tipo pesado y culpable. Del tipo que te dice que la otra persona sigue sin entenderlo. ¿Sabes?, dijo finalmente. Cuando tu papá nos dejó, Jimena dio la cara por esta familia. Tenía 16 años y me gritaba por llorar muy fuerte. Ella estaba tallando, Mateo. Yo también. Otra pausa. Bueno, espero que estés feliz con tu escenita de protesta. Y me colgó. No me sentía feliz. Tenía náuseas, como si hubiera pateado un panal de abejas. Pero también sentí algo más debajo de los nervios. Algo más nítido, más limpio, alivio. Y entonces los mensajes empezaron otra vez. Ricardo intervino primero. Rara vez hablaba en el grupo, pero esta vez publicó un largo discurso sobre la lealtad familiar y cómo algunas personas solo fingen ser generosas hasta que se les pide que lo demuestren. La tía Julia puso un emoji llorando. El tío Marco dijo que estaba decepcionado. El primo Diego se metió a decir: Mateo siempre ha sido rarito. Y en medio de todo eso, Jimena soltó la bomba: simplemente no entiendo cómo alguien que dice amar a Lili puede dejarla en la calle de esta manera. Gracias por mostrar tu verdadera cara. Ahí fue cuando rompí el silencio. Escribí un solo mensaje. ¿Mi verdadera cara? Exhibiste a tu hija como si fuera su fiesta mientras mi hijo estaba ahí con el corazón roto. Y ahora quieres mi dinero como si nada hubiera pasado. Ya me cansé de ser tu red de seguridad. Arregla tu vida. Recibió 10 reacciones de enojo y un pulgar arriba de mi primo Alejandro, que vive en Monterrey y casi no habla con nadie, pero fue suficiente. Silencié el grupo y luego vino la traición. 3 días después, recogí a Óscar de la escuela y estaba callado. Más callado de lo normal. Le pregunté qué tenía y me dijo que Lili le había dicho a todos que yo arruiné su fiesta. Casi doy un frenón. Al parecer, Jimena le había dicho a Lili que Óscar se había ido porque estaba celoso, y que había hecho un escándalo y hecho sentir incómodos a todos. Lili, a su vez, repitió esto en la escuela. Y los niños, siendo niños, le creyeron, o al menos se burlaban de él por eso. Una niña le dijo que era demasiado sensible. Otra le preguntó si lloraba cada vez que a alguien más le daban pastel. Él no lloró en el auto. Solo se quedó mirando por la ventana y me preguntó si podíamos ir a Burger King en lugar de ir a casa. Le dije que sí. Y mientras lo veía comerse sus papas a la francesa en silencio, una parte de mí se endureció. No me volví frío, ni amargado, pero ya estaba harto. Si Jimena quería cambiar la versión de la historia, perfecto. Si la familia quería fingir que yo era el villano, adelante. Pero yo iba a proteger a mi hijo. Y si eso significaba quemar los puentes, que así sea. Tenía un plan para mí, uno silencioso, uno que no verían venir. Pero primero, necesitaba hacerle una visita a alguien. Tocar fondo no siempre se ve como una crisis dramática de película. A veces se ve como estar comiendo papas frías a las 7 de la tarde en un auto estacionado afuera de un Burger King, mientras tu hijo finge que no está aguantándose las lágrimas y tú finges que no te das cuenta.
Ese fue mi punto más bajo. No porque hubiera perdido dinero, estatus ni nada que se pudiera cuantificar, sino porque me di cuenta de cuánto de mí mismo había regalado para mantener la paz en una familia que nunca me ofreció nada a cambio. Pasé décadas haciéndome pequeño, cediendo, suavizando las cosas como si fuera mi trabajo. Y ahora mi hijo, mi niño brillante, sensible y de buen corazón, estaba aprendiendo a hacer lo mismo. Y podía verlo en su rostro. Ese miedo a empeorar las cosas por decir lo que sentía. Ese instinto de hacerse chiquito cuando alguien más acapara todo el espacio. Me destrozó. Esa noche, después de acostar a Oscar, me senté en el piso de la sala rodeado de regalos de cumpleaños sin abrir. Se había negado a tocarlos en toda la semana, como si de alguna manera estuvieran contaminados por lo que pasó. Pero yo abrí uno, solo uno, un kit de ciencia de su amigo Miguel. Me quedé mirando la caja, parpadeando por la culpa, y finalmente susurré, lo siento mucho, mi niño. Luego me levanté y empecé a escribir un plan. Empezó con una lista. Nada lujoso, solo una libreta barata y una pluma azul. Pero ayudaba a ver las palabras. Escribí, proteger a Oscar. Dejar de financiar a Jimena. Darle espacio a mamá. Reconstruir en silencio. Devolverle la alegría a Oscar. Esa última fue la que más me pegó. Verán, yo tenía esta versión de mí mismo en la cabeza. El papá que resolvía las cosas, que no dejaba que el mundo lastimara a su hijo. Pero la verdad era que había dejado que el mundo lo lastimara de todos modos. Me quedé ahí de pie mientras alguien en quien él confiaba le arrebataba la alegría de las manos. Y no levanté la voz. No la confronté. No lo defendí. Simplemente me alejé. Que, claro, tal vez fue la decisión correcta en el momento. Pero en el panorama general, no fue suficiente. Así que puse manos a la obra. El primer paso fue la escuela. Le mandé un correo a la maestra de Oscar, la maestra Gómez, una mujer amable y directa de unos 40 años que siempre le había tenido un cariño especial. No entré en detalles del drama, solo le expliqué la situación en términos suaves, le mencioné las burlas y le pedí si podía estar al pendiente. Me respondió en menos de una hora, gracias por decírmelo. Oscar es un niño brillante y empático. Me aseguraré de que se sienta apoyado. No era una solución, pero ayudaba. Y al día siguiente, cuando pasé a recogerlo, se veía más aliviado. Me contó que le habían dejado ser el líder del experimento de ciencia en la clase. Dijo que la maestra Gómez lo había dejado usar el termómetro grande. Incluso se rió una vez, un pequeño sonido de sorpresa cuando intenté imitar la voz de Baluigi y me salió pésimo. Casi me pongo a llorar ahí mismo en el estacionamiento. Ese fin de semana, decidí que era momento de darle su bicicleta. No hice un gran espectáculo. Nada de gorritos de fiesta ni cámaras. Simplemente la saqué rodando de la cochera el sábado por la mañana, mientras él comía cereal en pijama. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es para mí? Asentí. Iba a ser la sorpresa de tu cumpleaños, pero creo que ambos merecemos un segundo intento. Corrió hacia ella como si fuera un perrito. Hizo girar las llantas, tocó el timbre. Se quedó viendo la calcomanía con su nombre en el cuadro como si fuera un hechizo mágico. El taller de bicicletas de Mateo ataca de nuevo, susurró. Así le llamaba a mi pasatiempo, el taller de bicicletas de Mateo. Solía arreglar bicicletas viejas los fines de semana y venderlas por internet para ganar algo de dinero extra. A Oscar le encantaba ayudarme, lo que básicamente significaba pasarme las herramientas equivocadas y preguntarme si las bicicletas podían volar. Ese día nos fuimos en bici al parque, solo nosotros. Sin distracciones, sin ruido. Llevaba su gorrito de Luigi y una gran sonrisa. Y por primera vez en una semana, volvió a verse como un niño. Ese paseo, esos 3 kilómetros alrededor del lago, se convirtió en un ritual. Todas las mañanas antes de la escuela, dábamos una vuelta. A veces con impermeables, a veces con termos llenos de chocolate caliente, a veces cantando canciones de Mario desentonados. Y poco a poco, lo vi volver a abrirse. Volvió a hacer preguntas. A contar chistes. Inventó un idioma falso y me retó a traducirlo. Y yo volví a respirar.
Pero la vida no era solo paseos en bicicleta y bebidas calientes. Las consecuencias del drama familiar seguían acechando. Jimena intentó llamarme 3 veces. La ignoré. Luego llegó un mensaje de voz: ¿en serio me vas a ignorar así, a tu propia hermana? Después de todo, la renta ya está vencida y el carro de Ricardo necesita una transmisión nueva. Lili necesita útiles escolares. Nos lo prometiste. Eres un hipócrita. No respondí. Reenvié el mensaje de voz a mi correo electrónico y luego lo borré de mi teléfono, por si acaso algún día necesitaba pruebas. Mi mamá intentó un enfoque más suave. Mandó una tarjeta. Sí, una tarjeta. Adentro venía una nota escrita a mano: la familia no es perfecta. Peleamos. Nos lastimamos, pero perdonamos. Eso es lo que hacemos. Ven a cenar el domingo. Sigamos adelante. Ni una mención de Oscar. Ninguna disculpa. Solo un sigamos adelante. No fui. En su lugar, preparé espagueti con Oscar y lo dejé escoger la película. Vimos El gigante de hierro y los dos lloramos al final. No intenté ocultarlo. La verdad es que, aunque había cortado el apoyo económico a Jimena, todavía no me había desconectado por completo. Todavía existía ese hilo entre nosotros: culpa, obligación, historia. Cada vez que ignoraba un mensaje, sentía un tirón. Pero por cada día que me mantenía en silencio, el hilo se desgastaba un poco más. Y entonces, algo cambió. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara, pero un minuto después, me llegó un mensaje: hola. Soy Linda de Inmobiliaria Mendoza. Jimena lo puso a usted como contacto de emergencia y aval financiero para su contrato de arrendamiento. Llevan 2 meses de retraso. Necesitamos confirmar si tiene la intención de seguir cubriendo los pagos como su aval. Me senté de golpe, helado de pies a cabeza. Yo nunca había firmado nada. Les había mandado dinero directamente a ellos, pero jamás firmé como aval. Claro. Pedí el contrato. Me lo mandaron por correo, y ahí estaba. Mi nombre, mi correo, mi vieja firma escaneada de un PDF que le había enviado a Jimena años atrás cuando dijo que necesitaban comprobantes de ingresos para calificar. Le había reenviado una declaración de impuestos y una hoja de firmas en blanco de un formulario de trabajo genérico, nunca un contrato de renta, pero alguien había copiado y pegado la firma. Me quedé viendo el documento con las manos temblorosas. No era solo traición. Era fraude. Jimena había falsificado mi firma para conseguir el contrato de renta. Pasé las siguientes 3 horas llamando a abogados, leyendo foros en Internet, tratando de averiguar cuáles eran mis derechos. Resulta que probar un fraude de firma no es fácil, sobre todo cuando es una imagen escaneada y no hay una admisión directa, pero había suficiente humo para que yo pudiera amenazar con que había fuego. Le mandé un solo mensaje a Jimena: ya sé lo del contrato. Tienes 48 horas para quitar mi nombre o voy a hablar con el casero y la policía. Lo leyó al instante. No respondió. Pasaron 24 horas. Nada. Luego le mandé un segundo mensaje: te quedan 24. Eso llamó su atención. Por favor, no hagas esto, escribió. No tenía otra opción. Ricardo dijo que nos lo rechazarían si no. Como ya nos habías ayudado antes, creí que no importaría. Mentiste. Yo estaba protegiendo a mi familia. Tú pusiste a la mía en riesgo. Aún así, no quitó mi nombre. Así que me comuniqué con el administrador de la inmobiliaria, envié una queja formal, le expliqué todo y adjunté mi identificación. Mi abogado redactó un documento breve declarando que yo jamás firmé ese contrato. Inmobiliaria Mendoza escaló el caso. El contrato fue rescindido. Le dieron a Jimena y a Ricardo 30 días para desocupar o volver a aplicar con un nuevo aval. Y ahí se desató el apocalipsis. Jimena me llamó 6 veces esa noche. Me dejó 3 mensajes de voz, a cuál más furioso. Me acusó de arruinarle la vida a Lili, de dejarlos en la calle, de elegir la venganza por encima del perdón. La bloqueé. Luego llamó mi mamá: Mateo, ¿qué has hecho?
lo que debí haber hecho hace años. Ella es tu hermana. Y yo soy el papá de Oscar. Esa fue la última vez que hablamos, al menos por ahora. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Nos mantuvimos ocupados. Paseos en bicicleta, proyectos escolares, experimentos haciendo hot cakes los fines de semana. Canalicé mi energía en el trabajo y conseguí un cliente nuevo que duplicó mis ingresos del mes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía espacio, que estaba construyendo algo que no colapsaría bajo el peso de alguien más. Y Oscar volvió a invitar a sus amigos a la casa. Una noche se fue a dormir con su gorrito de Luigi y me dijo, creo que ya volví a la normalidad. Sonreí, pero en el fondo, sabía que no solo habíamos regresado a la normalidad. Estábamos construyendo algo nuevo, algo más fuerte. Y esto aún no terminaba, porque una semana después, me llegó una carta por correo, escrita a mano por Jimena. La abrí despacio, esperando veneno. Pero lo que leí. Bueno, digamos que cambió todo otra vez. El sobre era de color rosa chicle con pequeños corazones dorados en las esquinas. El tipo de papel que esperarías de una amiga por correspondencia, no de una hermana que había falsificado tu firma, humillado a tu hijo y manipulado a la mitad de la familia para ponerlos en tu contra. Se quedó en la barra de la cocina un día entero antes de que la abriera. Pasé por ahí 3, tal vez 4 veces, pensando, solo tírala a la basura. No le debía un cierre a Jimena. No le debía ni una palabra más. Pero la curiosidad es engañosa. Aun cuando estás seguro de haber pasado la página, te jala la manga como un niño que pide un cuento más antes de dormir. Así que esa noche, después de que Oscar se quedó dormido en el sofá viendo Volver al Futuro, me serví una taza de té, me senté junto a la ventana y abrí la carta. Eran 3 páginas de largo, escritas con la cursiva enredada de Jimena y con tinta perfumada a lavanda, dramática desde la primera línea. Querido Mateo, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, y, honestamente, no te culpo. Esa fue la única frase honesta en toda la carta. Después se puso a contar lo difíciles que habían estado las cosas, como Ricardo había perdido su trabajo otra vez, como Lili estaba profundamente afectada por todo lo ocurrido. Como nuestra mamá había llorado por 3 noches seguidas y no podía creer que su único hijo le hubiera dado la espalda a su propia sangre. Cada línea estaba empapada de culpa, reclamos disfrazados y autocompasión. Y luego vino el remate. Cometí un error con lo del contrato. Lo admito. Pero solo lo hice porque sabía que me dirías que sí de todos modos. Tú siempre dices que sí. Eres el responsable, el estable, el que arregla las cosas. Supongo que simplemente asumí que eso no cambiaría. No era una disculpa. Era una confesión de sus expectativas. Ella había contado con mi silencio, con mi comportamiento predecible, con mi falta de voluntad para ser el malo del cuento. Lo que estaba diciendo era, tú me enseñaste a usarte. Y tal vez no se equivocaba, pero esa versión de mí, el que se tragaba el orgullo por llevar la fiesta en paz, el que se quedaba callado por el bien de la familia. Esa versión ya se había enterrado a sí misma el día que vi a mi hijo mirar fijamente al piso con una velita en la mano. La carta terminaba con una petición. Por ahora nos estamos quedando con el primo de Ricardo. Está muy apretado. No hay privacidad. Lili está durmiendo en un futón compartido. Si pudieras ayudarnos solo esta última vez, solo hasta que nos recuperemos, te juro que no te volveré a pedir nada. Por favor, Mateo, hazlo por Lili. J. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre sin decir una palabra. No estaba enojado, ni herido, solo enfocado. Porque esta vez no iba a reaccionar. Iba a planear. Comenzó con una idea simple, dejar de jugar a la defensiva. Durante meses, tal vez años, había estado apagando los incendios que Jimena provocaba, siempre corriendo a reparar los daños, siempre un paso atrás. Pero ahora tenía ventaja. Tenía pruebas del contrato falsificado, capturas de pantalla de los mensajes, notas de voz, la carta, y lo más importante, tenía algo que Jimena nunca se había molestado en cultivar. Relaciones. Empecé a hacer llamadas. El primero fue Alejandro, mi primo en Monterrey, el único pulgar arriba en el colapso del grupo de chat. Trabajaba en finanzas y ya no era cercano a casi nadie en la familia,
pero él y yo siempre nos habíamos llevado bien. Cuando le conté toda la historia, hubo una pausa. Luego dijo, güey, eso es una locura, pero tampoco me sorprende. Al parecer, Jimena tenía un patrón. Cuando tenía 20 años, pidió prestados 51,000 pesos a esa parte de la familia para unos gastos médicos. Nunca los pagó. Unos años después, hizo sentir culpable a la hermana de Alejandro para que firmara como aval de un préstamo para un carro, préstamo que Jimena después dejó de pagar. Incluso me mandó los documentos para comprobarlo. Ahí tenía dos aliados. No buscaba venganza por rencor. Buscaba que se hiciera responsable. Y si Jimena quería jugar a la víctima en el grupo familiar, entonces yo me iba a asegurar de que la verdad se escuchara más fuerte. Después, busqué a nuestra antigua vecina, la señora Sánchez. Vivió al lado de nuestra casa cuando crecíamos, y cuando papá nos dejó, ella nos cuidaba. Ella se acordaba de aquellos primeros días en los que Jimena me molestaba hasta obligarme a darle la última galleta, o me robaba mi domingo y decía que yo lo había perdido. Incluso tenía una página de un diario de ese entonces, la cual había escaneado años atrás cuando le pedí que me escribiera una carta de recomendación para una beca. En ella, describía a Jimena como controladora, dramática y manipuladora, en especial con Mateo. Lo agregué a la carpeta. Luego vino la parte más difícil. Mandé un correo a la escuela de Lili, no para meterla en problemas, sino para asegurarme de que estuviera bien. Ya no confiaba en que Jimena la mantuviera a salvo o estable. Mi intención no era quitarle la custodia ni interferir. Solo quería saber si había señales de alerta. El consejero escolar me respondió al día siguiente. No me pudo decir mucho debido a las leyes de privacidad, pero me confirmó que Lili había faltado varios días recientemente, y que estaban preocupados por la inestabilidad en casa. Esa palabra se me quedó grabada, inestabilidad. Jimena siempre era la que acusaba a todos los demás de ser inestables, de perder el control, de hacer escenitas. Pero ahora las grietas estaban apareciendo de su lado. Y aunque no me estaba regodeando, tampoco lo estaba ignorando, porque yo estaba construyendo algo, de manera lenta, silenciosa e intencional, no para destruir a Jimena, sino para proteger a Óscar. Y tal vez, solo tal vez, para darle a Lili también la oportunidad de algo mejor. Para el final de la semana, ya tenía una carpeta, literalmente una de esas carpetas negras de 3 aros con separadores por colores. Sección 1. Registros financieros. Pagos realizados, transferencias bancarias, mensajes de texto pidiendo dinero. Sección 2. Documentación del contrato. La firma falsificada, mis PDFs originales, los correos con el casero. Sección 3. Referencias personales. Alejandro, la señora Sánchez, mensajes antiguos de Jimena a lo largo de los años. Sección 4. Daño emocional. Capturas de pantalla de lo que pasó en la fiesta. Correos de la escuela de Óscar, entradas de diario. Empecé a documentarlo todo la noche después de la fiesta. Aún no sabía qué haría con ello, pero sabía que lo iba a necesitar. El siguiente paso, desapegarme por completo. Me salí del chat familiar, lo borré de mi celular. Sin anuncios, sin dar explicaciones. Y luego hice uno nuevo. Lo llamé El Mundo de Óscar. Solo nosotros, yo, Raúl, mi mejor amigo, la maestra de Óscar y mi primo Alejandro. Un espacio donde la gente realmente apoyaba a mi hijo. Compartíamos fotos, chistes, recomendaciones de libros. Subí el folleto de la Feria de Ciencias de Óscar. Raúl se ofreció a ayudarle a armar un volcán a escala. Alejandro le mandó una agenda temática de Mario por Amazon. Cada notificación de ese chat se sentía como un choque de manos directo a mi alma. Y entonces, de la nada, Jimena me mandó un mensaje otra vez. No por WhatsApp, por correo. El asunto era una sola palabra, disculpa. El mensaje: hola, he estado pensando mucho en todo esto. Sé que estás enojado. Sé que crucé un límite, pero extraño a mi hermano. Y Lili extraña a su tío. Si existe alguna posibilidad de que hablemos, me gustaría que nos viéramos por un café. Sin drama, solo nosotros. Me quedé pensando un buen rato, porque una parte de mí quería decirle que no,
y otra parte se preguntaba si esto era genuino. Pero la parte más pequeña, la que había enterrado bajo toda mi decepción, quería creer que lo decía en serio. Así que respondí, domingo a las 2 de la tarde, en la cafetería junto al lago. Llevaré una copia del contrato y de la carta. Vamos a hablar de todo. Si te levantas y te vas, voy a hacer esto público. Su respuesta fue inmediata, está bien. No le dije a nadie. No quería consejos, no quería refuerzos. Esta era mi guerra por terminar. Y conocía a Jimena lo suficiente para saber que no vendría desarmada. Así que llevé la carpeta y llevé un plan. Ni una amenaza, ni un berrinche, solo la verdad. El tipo de verdad que corta más profundo que los gritos, del tipo que se queda marcada. Cuando llegó el domingo, llegué temprano, me senté junto a la ventana, pedí un té, y cuando Jimena entró, tarde como siempre, me di cuenta de que algo era diferente. No en su rostro, en sus ojos, porque por primera vez desde que éramos niños, se veía asustada. Y yo estaba listo. Entró usando un saco formal. Así supe que no era algo genuino. Jimena no usaba sacos formales. Usaba sudaderas con frases irónicas, suéteres que le pedía prestados a nuestra mamá, y una vez hasta se puso un vestido de graduación para ir a un baby shower, pero nunca un saco. El saco significaba que estaba actuando un papel. Significaba que quería verse serena, responsable, madura. Lo noté de inmediato. Me vio en la mesa de la esquina y me dedicó una sonrisa tensa y ensayada. No me levanté. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas como si fuéramos dos ejecutivos a punto de negociar una fusión. Yo tenía la carpeta sobre la mesa, cerrada, tranquilo. Gracias por venir, dijo. No respondí. Ella suspiró. Mira, sé que lo arruiné. He tenido tiempo para reflexionar y me doy cuenta de que manejé mal lo de la fiesta de Oscar, lo del contrato y, bueno, todo. Como yo seguía en silencio, se removió incómoda, se jaló la manga de la blusa e intentó de nuevo, lo siento, Mateo. Esta vez, incliné un poco la cabeza. ¿Por cuál parte? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué parte en específico lo sientes? Jimena titubeó. Por la fiesta. ¿El contrato? Ya lo dije. ¿Lo sientes por hacer que Oscar se sintiera invisible? Por mentirme con lo del contrato, por falsificar mi firma y cometer fraude, por poner a la familia en mi contra, o por haber sido descubierta. Sus labios se tensaron. No tienes que portarte así. Solo pido claridad. Vine aquí por honestidad. Eso es todo. Por un segundo, pensé que de verdad lo intentaría, que dejaría a un lado su actuación, pero Jimena no sabía cómo ser vulnerable si no tenía encima los reflectores. Se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. ¿Bien? Lo siento. ¿Ya estás feliz? Abrí la carpeta. Los ojos de Jimena se clavaron en ella como si fuera un arma. Y en cierto modo, lo era. Estos son todos los pagos de renta que hice por ti, dije, pasando a la primera pestaña. Más de 125,800 pesos en total, sin contar el súper, los regalos de cumpleaños o el enganche que les di cuando dijiste que les habían robado el carro a Ricardo, cosa que ahora me doy cuenta que nunca pasó. Abrió la boca. Levanté una mano para detenerla. Siguiente, dije. Pasando a la pestaña 2, el contrato de arrendamiento. El que tiene mi firma falsificada. Aquí está mi firma real para que la compares. Aquí está el correo que te mandé con el formulario en blanco. Esta es la versión que tú editaste. El casero ha confirmado que tú lo entregaste. Mi abogado ya lo revisó. Tengo lo suficiente para presentar cargos si así lo decido. El rostro de Jimena palideció. No te atreverías. No lo he hecho todavía. Pasé a la pestaña 3. Aquí hay testimonios de Alejandro, la señora Sánchez y un par de personas más. Detallan tu historial de comportamiento manipulador, explotación financiera y el patrón de abuso emocional dirigido específicamente hacia mí. No son acusaciones. Son patrones de conducta. Fuiste con la señora Sánchez, susurró. No me dejaste otra opción.
Pasé a la pestaña 4. Aquí está una carta de la maestra de Óscar sobre su comportamiento después de la fiesta. Y un correo del consejero de la escuela de Lily advirtiendo sobre tu reciente inestabilidad. No me he comunicado con el DIF, pero si la situación de Lily no mejora, lo haré. Eso terminó por quebrar su compostura. Estás intentando destruirme. No, estoy intentando proteger a mi hijo. Y si es posible, aunque dudo que me lo permitas, a tu hija. Jimena se desplomó en la silla. ¿Qué quieres, Mateo? Y ahí estaba. La única pregunta que importaba. Saqué una hoja de papel y la deslicé sobre la mesa. Era un acuerdo formal notariado, redactado por mi abogado. Nada complicado, solo 3 puntos clave. Cesar toda petición de dinero a partir de este momento. Quitar formalmente mi nombre de cualquier contrato de arrendamiento, préstamo o documentación, presente o futura. Ningún tipo de contacto con Óscar a menos que sea previamente aprobado por mí. No era venganza. Era un límite, uno legal. Jimena lo miró como si fuera un acta de defunción. Esto es una locura, murmuró. No, esto es libertad. No lo firmó. No en ese momento. Empujó su silla hacia atrás, murmuró algo sobre necesitar tiempo y salió de la cafetería muy indignada. El saco la seguía como una bandera blanca que no lograba atreverse a ondear. Me quedé sentado ahí, con la carpeta frente a mí. Luego saqué mi celular e hice una última llamada. A la semana siguiente, llamé a mi mamá. No había hablado con ella desde nuestra última y tensa conversación, pero merecía saberlo. Contestó al segundo tono. ¿Mateo? Hola. Solo quería que lo escucharas de mí. Me vi con Jimena. Le presenté un acuerdo formal. He decidido que ya no participaré en ningún tipo de ayuda económica familiar. Eso la incluye a ella, a Ricardo y a cualquiera de la familia. Silencio. Luego, Mateo, ya sé que ella es muy difícil, pero sigue siendo tu hermana. Mamá. No, no lo hagas. Por favor, solo escucha. Se quedó callada. Pasé años limpiando sus desastres, pagando por sus decisiones, siendo el malo de la historia cuando le decía que no, y luego siendo el villano cuando por fin defendía a mi hijo. No puedo hacerlo más. No lo haré. No te estoy pidiendo que elijas un bando. Solo te aviso que, de ahora en adelante, ya no seré en quien todos se apoyan. Estoy construyendo algo mejor para mí y para Óscar. Y si eso me hace egoísta, me parece bien. Mi mamá exhaló. Ella no está bien, Mateo. Dice que la amenazaste. Falsificó un contrato con mi nombre. Pude haber hecho que la arrestaran. Otra pausa, más larga esta vez. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Eso me sorprendió. No lo sé, le respondí con honestidad. Tal vez solo escuchar, sin tratar de arreglarlo, sin defenderla. Solo escúchame. Mi mamá sorbió por la nariz. Lo siento. No sabía lo del contrato. Lo sé. Colgamos en terreno neutral. No nos sanamos, pero tal vez empezamos a entendernos. Pasó un mes, luego 2, y poco a poco el efecto dominó se asentó. Jimena no firmó el acuerdo. Sin embargo, sí se mudó de vuelta a la casa de los papás de Ricardo, al otro lado de la ciudad. Me enteré por Alejandro que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una guardería. Seguía subiendo frases pasivo-agresivas a Instagram. La familia no siempre es de sangre. Algunas personas solo te aman cuando les eres útil, ese tipo de cosas. Pero no hubo más peticiones para pagar renta, ni notas de voz, ni documentos falsificados. Lily empezó a asistir de nuevo a la misma escuela que Óscar. No le impedí que lo saludara cuando iba por él. Una vez corrió y lo abrazó. Él sonrió. Dejé que pasara, porque nada de esto era culpa de ella. Es solo una niña como Óscar, tratando de crecer en medio de las tormentas de otras personas. En cuanto a nosotros, seguimos construyendo. Hicimos un viaje de fin de semana a una cabaña junto al lago, hicimos muñecos de nieve, hicimos fogatas.
Óscar me ganó en ajedrez por primera vez y exigió que lo llamara gran maestro por el resto del fin de semana. También empezó a ir a terapia. No porque estuviera roto, sino porque yo quería que supiera que sanar no significa esconderse. Hizo un cómic sobre un superhéroe llamado Super Papá. Sus superpoderes incluían armar bicicletas, hacer hot cakes y hacerse invisible cuando la gente pelea. Lloré cuando lo leí. Lo enmarqué para su cuarto. Y una noche, 6 meses después de la fiesta, tocaron a mi puerta. Era Jimena. Esta vez sin saco formal. Sin maquillaje, sin ninguna intención oculta, solo ella, sosteniendo un sobremanila. Lo firmé, dijo. El acuerdo. Lo llevé a notariar. Lo tomé y revisé el sello. Era auténtico. No te estoy pidiendo nada, dijo. Solo quería que supieras que entendí el mensaje fuerte y claro. Asentí. Ella se dio la vuelta para irse. Pero antes de hacerlo, se detuvo. Dile a Óscar que lo siento. Sé que no arregla nada, pero lo digo en serio. No respondí. Ella se fue sin esperar una respuesta. Esa fue la última vez que la vi. Sin finales dramáticos, sin reencuentros llenos de lágrimas, solo límites finalmente respetados y silencio. Del bueno. Ese que se siente como paz. No es ausencia, sino espacio. Espacio para crecer. Espacio para respirar. Espacio para andar en bicicleta con tu hijo alrededor de un lago tranquilo. Y saber en el fondo de tus huesos que ya no te haces pequeño para mantener cómodos a los demás. Finalmente estás de pie, con la cabeza en alto. Y para terminar, la semana pasada le di a Óscar un timbre nuevo para su bicicleta. Lo hizo sonar 3 veces, luego me miró con una gran sonrisa y dijo, el último en llegar pierde, Super Papá. Así que le devolví la sonrisa y le dije, acepto el reto.